dudas del gran poder del emperador Kratos? ¿Es en serio lo que acabas de mencionar? Bueno, espero al final no te arrepientas de haber dicho eso, porque tu muerte la tendrás, diría Kratos, el cual en unos microsegundos ya se había desplazado con un fuerte golpe. No es dudarse que la fuerza que poseen los guerreros Saiyajines es inmensa más la que él posee, pero al final todo eso es posible vencer. Nadie en esta vida es inmortal al 100%, así que la batalla la podré ganar sin tanto problemas, más en cada segundo me meto en su cabeza, ahí ganaré fácil, diría Azuka, el cual se lanzó a una gran velocidad también. Y en eso los dos guerreros se dieron un salvaje golpe, que la zona de combate tembló por las magnitudes de sus golpes, de la cual un intenso y fuerte intercambio de golpes se empezó a dar, que cada golpe de los guerreros generaba fuertes ondas de ki, que por donde vieras dos veloces rayos se iban desplazando a unas grandes velocidades con fuertes golpes. Kratos estaba con una pequeña sonrisa mientras lanzaba fuertes cantidades de golpes. Él, a pesar de estar en su estado base, tenía una fuerza impresionante. Los entrenamientos que había recibido lo hicieron mejorar en todo hasta tener un poder perfecto de su última forma, bueno, aunque aún le hacía falta el último paso para completar el despertar. Azuka tenía lo mismo, no tenía tantas dificultades en esquivar los tremendos golpes, pero igual unos dos se le daban en su cuerpo, pero para él no eran la gran cosa casi. Durante unos largos minutos se vio una intensa y larga batalla. Los dos guerreros estaban más que parejos sin dejarse ver un ganador. No lo haces para nada mal, me impresionas que me sigas el paso cuando ni he usado un gran porcentaje en mis golpes, diría Azuka, el cual no paraba de darle fuertes golpes. Golpe de la luna, diría Kratos, el cual desapareció de la vista de su adversario cuando le dio un fuerte golpe a la velocidad más impresionante. Azuka no fue capaz de ver el fuerte golpe que salió disparado a una gran velocidad hasta caer en el suelo del planeta, que se generó una fuerte explosión que todo a su paso se iba destruyendo por la magnitud de ese golpe. Kratos no diría nada, solo estaba viendo eso con una pequeña sonrisa. Él sabía que las batallas las ganaba el más inteligente. ¿De qué te sirve ser poderoso si la herramienta más poderosa, el cerebro, no lo uses en las batallas? Y él había mejorado eso en cada batalla e entrenamiento que tuvo, lo llevaron a pensar siempre para poder ganar. Maldito sin hacer golpes bajo, no eres la gran cosa porque no atacas de frente, a ver si puedes, o solo eres una vil gallina, diría Azuka, el cual poseía una pequeña sonrisa mientras salía de la explosión generada. Ja, ¿cuál es el enojo? ¿Acaso es porque yo sí uso el cerebro para batallar a diferencia tuya, que no eres capaz de ni pensar en lo que estás haciendo en la batalla? ¿Acaso es eso?, diría Kratos, el cual poseía una pequeña sonrisa. Dime que por eso te estás creyendo la gran cosa, por poder usar el cerebro de mono. En fin, los Saiyajines cada vez dan más vergüenza. Me gustaría poder enseñarte qué es tener un gran poder, pero al final tu cerebrito no podría pensar o procesar tanto información en segundos. Mejor te enseño cómo poner de rodillas ante un verdadero dios, diría Azuka, el cual tenía una pequeña sonrisa. ¿Dios tú? Es broma, ¿verdad? Tu poder no es la gran cosa y los dioses sí existen, pero tú no eres y nunca lo serás porque no serían tan débiles como lo eres tú, diría Kratos, el cual estaba detrás del guerrero. En unos microsegundos se había desplazado a una gran velocidad. Y imposible, no he sido capaz de ni verlo como se movió a esa gran velocidad sin que pueda percibirlo, se diría Azuka en sus pensamientos, cuando se dio la vuelta y se defendió del golpe con sus brazos en forma de X, mientras fue impulsado unos cuantos metros mientras poseía una mirada seria. Por eso. ¿Qué pasó? He sido demasiado rápido para el gran caballero de la mesa redonda, diría Kratos, el cual se había desplazado a una gran velocidad de nuevo. ¿Dónde está? No lo veo. Sal de tu escondite, no seas un cobarde, da la cara. ¿Acaso tienes miedo de morir a manos del gran Azuka?, diría el guerrero, buscando a su adversario por todos lados. ¿Morir a manos de alguien más débil que yo? ¿Es en serio que acabas de decir eso? Mejor cuéntame un mejor chiste, diría Kratos, el cual le dio una salvaje patada a una gran velocidad sin contenerse en lo más mínimo. Azuka no fue capaz de ver el fuerte golpe que lo recibió de lleno, que salió disparado a una gran velocidad hasta colisionar salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión por el salvaje impacto. No creo que un guerrero de la mesa redonda esté callando tan bajo que no sea capaz de ver mis golpes. En serio pensé que podrías darme una batalla mucho mejor, pero solo eres un estúpido que se cree el mejor y la batalla que me darás será la más aburrida, diría Kratos, el cual se sentó en unas rocas mientras veía a su rival. Maldición, ¿cómo ese bastardo ha sido capaz de moverse a grandes velocidades y no soy capaz de hacerlo? ¿Hay alguna respuesta a esa estupidez? Que no es posible que él se mueva a grandes velocidades y no pueda verlo en lo más mínimo, diría Azuka, el cual intentaba saber qué estaba pasando, pero eso se le hacía muy imposible.
¿Qué pasa? ¿Acaso estás pensando que está haciendo el rey dimensional Kratos? ¿O porque esa mirada de estúpido? La verdad no veo lógica a eso, diría Kratos, el cual veía eso con una pequeña sonrisa. Él sabía que estaba jugando con la mente de su rival. Anteriormente el rival quería jugar con su mente. Si con tus juegos estúpidos no serías capaz de ganarme, juega como todos de frente, sin bajar la guardia, da la cara como un verdadero guerrero y lucha hasta que no des más. Pero dime, ¿puedes hacerlo o eres una vil gallina? Diría Azuka, el cual poseía una pequeña sonrisa, pensando que Kratos, aunque se le diga la habilidad que estaba usando para intentar copiarle, pero eso sería muy imposible. Jajaja, ¿crees que voy a caer en ese juego simple? Estudio decir mis habilidades para que después intente copiarla, aunque la mía nunca lo vas a lograr. Es un poder que solo pocos pueden tener, así que tu esperanza de hacerlo es muy mínima, diría Kratos, el cual detuvo un salvaje golpe que había sido lanzado a donde él. Claramente lo movió unos cuantos metros, pero a la vez detuvo una veloz patada que iba a donde él. Azuka comenzó a lanzar fuertes cantidades de golpes, que cada uno poseía un inmenso poder. Él no se estaba conteniendo en lo más mínimo, estaba dando cada fuerte como si no hubiera un mañana. Claro, los dos solo estaban probándose en el poder y ver quién era el más fuerte, pero claramente uno estaba muy abajo de eso. Kratos solo estaba esquivando los fuertes golpes con una pequeña sonrisa, pero también sabía que la batalla no había ni empezado ni llegado a lo mejor. Y así los dos seres le dieron inicio a una larga batalla que por donde los vieras verías a dos veloces rayos impactarse fuertes golpes que cada uno poseía un inmenso poder, ni hablar de la gran fuerza de cada uno. Kratos estaba como si nada, solo poseía una pequeña sonrisa mientras está esquivando los fuertes golpes. Él solo estaba jugando por el momento, estaba usando mucho el poder místico en cada golpe que estaba esquivando, por eso se le hacía muy fácil la batalla. Azuka sentía que solo estaba impactando a un guerrero invisible, no era capaz de darle muchos golpes, sentía que se iba en falso en dar un golpe. ¿Qué es lo que pasa con mis golpes? No soy capaz de darle ni un solo golpe. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es eso? Diría Azuka, el cual no bajaba la intensidad de sus golpes cada segundo, le aumentaba la intensidad, pero sentía que no hacía nada. Dime qué ocurre, ¿acaso no eres capaz de darme un solo golpe o solo eres una basura incapaz de darme golpes claros? Diría Kratos, el cual detenía y respondía a unas grandes velocidades los fuertes golpes. Él solo poseía una pequeña sonrisa. Maldito, deja de subestimar, diría Azuka, el cual estaba intentando saber qué estaba pasando, pero era imposible ver lo que ocurría en la batalla hasta que recibió un salvaje golpe en toda la cara que salió disparado a una gran velocidad hasta colisionar salvajemente con el suelo, que se generó una fuerte explosión. Por eso creo que me he pasado con ese golpe. Mira dónde has caído con un solo golpe. Dime algo, ¿usamos más poder o te sigo humillando como lo estoy haciendo ahora? ¿O qué te gustaría que hiciera en la batalla? Diría Kratos, el cual veía eso con una pequeña sonrisa. Dejarnos de estar de juegos, si sé que estás jugando conmigo, al final no soy capaz de darte ni un solo golpe. Por más que me mueva a unas grandes velocidades, mis golpes los esquivas como si no fuera nada, cuando sabes que no debería pasar eso, diría Azuka, el cual estaba serio. Puede que esté jugando contigo y pueda que esté luchando en serio, hay muchas posibilidades, no sabes cuál es la cierta, así que mejor guarda silencio hasta no saber la verdad, diría Kratos, el cual tenía una pequeña sonrisa. Kratos, he puesto tiempo cero, nadie puede moverse en nuestra área, aparte de haber un campo de protección. Solo te diré que el guerrero busca dos cosas y es matarnos a los dos. Puedes dejar hacerlo, el sueño de poder ir ganando, y cuando el show me aburra eliminarlo rápido. Solo quiero ver la cara de felicidad de su reina, y de ahí la cara de desilusión cuando esté perdiendo a su guerrero. Sé que es estúpido la verdad, diría Goku, el cual solo poseía una pequeña sonrisa. Estúpido, eso ya pasa de lo estúpido, la verdad, aunque no me creas, hacer eso solo para verle la cara a tu rival es lo más estúpido y emocionante que he escuchado. Claro, lo haré, es hora de divertirnos, diría Kratos, el cual tenía una sonrisa de oreja a oreja al saber qué harían. No cabe duda que son dos estúpidos, no saben tomarse una batalla en serio, sabiendo que la vida de una reina está en juego, diría Agamotto serio, por lo que estaban diciendo los dos a Yan. Tú cállate que tú lo vas a eliminar, a ver ese gran poder que hablas, a ver si así como hablas actúas, diría Goku serio. Dile a esa versión tuya que deje de ser agua fiesta, que se ponga feliz y se divierta, al final nunca se sabe cuándo será nuestra última batalla, diría Kratos, el cual tenía una pequeña sonrisa por lo que había dicho. Ya escuchaste, deja de ser infeliz y vive al máximo la vida, diría Goku con una pequeña sonrisa. Y es por eso que la raza de los Saiyajines terminó dejando de existir en el mundo por sus estupidez, y bueno, ¿qué le podemos hacer si nuestro fin llega? Lo tomaremos como se debe, diría Agamotto serio.
Aburrido, bueno Kratos sigue con lo tuyo, gana la batalla, bueno no tan así pero sí, deja diversión para el inútil de Agamotto, a ver qué hará él y si no pues lo borramos, diría Goku serio. Bien Son Goku, dejaré algo para ese inútil de Agamotto pero primero me divierto yo, ya veo qué pasará, diría Kratos, el cual vio que todo volvió a la normalidad. ¿Qué pasa estúpido? ¿Por qué tan callado? ¿Acaso te mordió la lengua el ratón o qué pasa? Solo sabes estar así, diría Azuka, el cual veía eso con una pequeña sonrisa. Si lo que dices, al final para hablar eres bueno, pero de ahí no sirves para nada, diría Kratos, el cual había tomado distancia ya que no quería meterse en ese lugar para no recibir un golpe o no ser atacado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué te vas lejos? ¿Acaso soy tan fuerte que ya te estoy dando miedo, por eso te alejas? Diría Azuka, el cual solo poseía una pequeña sonrisa de superior, pero él sabía que no podría ser eso. Jajaja, no solo quiero que aumentes tu poder para seguir con la lucha y que no se me haga tan aburrida, porque la verdad entre más pasa el tiempo me aburro, así de simple. Un Saiyajin debe tener una batalla de lo más emocionante, nada de que sea aburrida como la que me estás dando, diría Kratos, el cual solo poseía una pequeña sonrisa. Si lo que digas, pues ya es hora de que aumente el nivel a la batalla y poner a callar y que dejes de decir estupidez cada segundo, diría Azuka, el cual cerró sus ojos mientras canalizaba los flujos de su poder. En eso, en la zona de combate se estaba empezando a sentir fuertes temblores, un ki muy grande se estaba empezando a sentir, el poder de Azuka estaba haciendo que la zona de combate se parta, rayos caen en todos los lugares y una fuerte calor fue liberada y el guerrero de eso había liberado el 30% de su poder, que a pesar de ser poco era muy impresionante. Vaya que gran poder, es impresionante, pensé que la basura solo sería basura, pero en ti veo que es todo lo contrario, posees un buen nivel, espero me diviertas, diría Kratos, el cual solo poseía una sonrisa. ¿No piensas subir más tu nivel? ¿Es en serio que me pienses subestimar de esa manera tan estúpida? Diría Azuka, el cual veía eso y no sabía el motivo del cual el guerrero lo estaba subestimando, como si él no fuera la gran cosa. Por el momento estoy bien así, no pienso liberar mucho poder, luchar con este poder hasta ganarte, o si ya veo que la situación está rotando diferente, si me pondré a luchar en serio, diría Kratos, el cual se ponía en pose de combate con una pequeña sonrisa. Bueno, espero que esa sonrisa no te dure mucho tiempo, porque sería muy estúpido ganarte y no muestres nada de ese mediocre poder, diría Azuka, el cual en unos microsegundos ya se había movido con un fuerte golpe. Nada mal, pero bueno, el que persevera alcanza, o como era es, bueno, ¿qué importa? Sigamos batallando, que la batalla no se gana hasta que uno de los dos no caiga, diría Kratos, el cual se movió a una gran velocidad. En eso los dos guerreros habían colisionado sus puños, que toda la zona de combate había temblado por las magnitudes de sus golpes, y una fuerte onda de ki fue liberada a la vez que un gran poder se estaba haciendo sentir en toda la zona de combate. Y así como le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que estaban lanzando hacía retumbar la zona de combate, grandes poderes eran sentidos, la batalla de los dos guerreros era muy impresionante, a pesar de que uno esté en un poder menos inferior, estaba luchando aún así a la par de su rival. Azuka se estaba desplazando a unas grandes velocidades, mientras cada fuerte golpe que él lanzaba podría partir la realidad por la intensidad de fuerza que le estaba poniendo en cada golpe. Kratos tenía muchas dificultades en esquivar los fuertes golpes, pero aún así no bajaba la guardia, se mantenía más que fuerte sin rendirse en lo más mínimo. Sabía que si bajaba la guardia podría pasar muy mal, él sabía que se estaba confiado, pero un golpe crítico podría hacerlo caer rápido en la batalla. ¿Qué pasa, maldito emperador? ¿Ahora te has quedado sin fuerza, o porque estás siendo mi saco de boxeo?, dijo Azuka, mientras no paraba de dar unas fuertes cantidades de golpes, cada segundo era más fuerte. Sí, para qué mentirte, cada fuerte golpe tuyo me hace temblar el cuerpo, pensé que no serías tan fuerte, pero veo que me he equivocado en eso, eres muy fuerte pero al final eso no es nada si no sabes ganar, diría Kratos, el cual tenía siempre su sonrisa arrogante. Puños dragón de fuego, dejar sentir tu peor agonía ahora, diría Azuka, el cual había usado un poco del poder de su dominio para ganar más terreno en la batalla. Uy, creo que deberé usar un poder para contrarrestar ese poder de fuego, sino que me libre algo para no ser muy dañado, diría Kratos en sus pensamientos, mientras se lanzó a una semejante velocidad. Su batalla se volvió a retomar, los dos guerreros empezaron con una fuerte e intensa batalla, los dos guerreros lo estaban dejando todo en el campo de la batalla, a pesar de no estar en sus máximos niveles, se veían una batalla muy intensa. Por cada fuerte golpes que se estaban dando hacía temblar la zona de combate, cielo y tierra solo se veían a dos veloces destellos darse unos fuertes golpes a unas grandes velocidades.
Kratos sentía que su cuerpo estaba siendo demasiado dañado por los fuertes golpes, por más que quisiera esquivar los fuertes golpes se le hacía imposible, pero aún así mantiene una gran batalla. Azuka había comenzado a tener la ventaja en la batalla, cada golpe que estaba dando poseía un inmenso poder, ni hablar del poder del fuego. Destello del Fénix, despertar de la furia eterna, diría Azuka, el cual se lanzó a una gran velocidad que a su paso un rayo de fuego se veía pasar hasta llegar a donde su adversario y darle un salvaje golpe que solo se escuchó el crujir de algunos huesos. Kratos salió disparado a una gran velocidad hasta colisionar salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión, que todo lo que había a su paso se destruyó por lo intenso y salvaje que había sido el impacto, y un inmenso cráter que se había generado, por eso el lugar solo se veía un gran caos. ¿Qué es lo que ha pasado, Kratos? ¿Acaso he pasado de nivel, por eso estás en el suelo como todo buen perro? ¿O qué es lo que sucede?, diría Azuka, el cual veía eso con una pequeña sonrisa. Él se sentía más que orgullo por ese golpe que le había dado. La verdad te diré, ese golpe fue muy bueno en todos los sentidos, pero espero puedas darme una buena batalla cuando libere mi siguiente forma, pero la pregunta es, ¿estás listo para ver mi otro poder o aún estás con miedo?, diría Kratos, el cual salía entre las llamas con una sonrisa. ¿Crees que un guerrero como yo tendré miedo de una basurita, como lo eres Saiyajin, ni en tus mejores sueños pasará eso? Tenlo entendido, diría Azuka, el cual veía eso serio, pero sabía que algo malo podría darle inicio, pero estaba consciente de dicha cosa y que sería capaz de luchar hasta ganar. Tanta es la confianza de la basura en ganarle al Rey Supremo Kratos, pues espero puedas con una pequeña parte de mi poder, porque cada rato eso aumentará, fue lo que dijo Kratos mientras toma distancia de su rival. Pues deseo ver eso y que no sean simples palabras de un niño que se cree un rey, diría Azuka, el cual veía eso con una sonrisa. En eso la zona de combate estaba empezando a temblar, un gran poder se comenzaba a sentir, torbellinos eran liberados, el ki de una bestia se sentía poco a poco y de un fuerte estallido de poder se vio una inmensa liberación de poder, que todo a su paso se volvió nada por la intensa onda de ki que fue liberada por ese guerrero. Impresionante, y eso que es la primera fase de su poder y se siente una fuerte presión en la zona de combate, ni hablar de la intensa aura, diría Azuka en sus pensamientos mientras veía eso serio. ¿Qué ocurre? ¿Por qué tan serio? ¿Pasó algo? Tus pensamientos actualmente son unos muy estúpido, ¿de verdad piensas eso? Bueno, ¿qué le podemos hacer? Eres un guerrero con una mentalidad muy estúpida, normal en ustedes los seres de segunda categoría, diría Kratos, el cual había pasado la forma rosa oscura, su poder era inmenso, y ni hablar de la inmensa presión que se sentía en la zona de combate. Pues veamos de qué estás hecho, Saiyajin, y no seas un estúpido hablador, porque lo que estoy viendo es eso, un guerrero que habla y habla como si eso fuera lo más importante. Guarda silencio y lucha hasta ganar, diría Azuka, el cual recibió un salvaje golpe que salió disparado a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. ¿Qué fue lo que deseas? ¿Acaso se te fue las palabras o hablas solo por hablar? Dime qué fue lo que ocurrió, porque lo único que veo es un guerrero incapaz de ver un simple golpe, diría Kratos, el cual estaba en el mismo lugar donde había estado todo el tiempo. Imposible, no fui capaz de ni verlo, pero esto no me detendrá, ganaré la batalla cuesta lo que me cueste, diría Azuka, el cual se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. En eso los dos guerreros se dieron un salvaje impacto de sus puños, que la zona de combate tembló por las magnitudes de sus golpes, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades. Los dos guerreros se estaban moviendo a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban dando hacía temblar la zona de combate. Las magnitudes de sus golpes eran brutales y salvajes, los dos no se estaban con juegos, la batalla estaba siendo muy intensa, sus golpes podrían destruir toda la existencia por las magnitudes de sus golpes. Kratos se movía a unas grandes velocidades, que los salvajes golpes que él le daba eran intensos, ahora tenía una batalla muy igualada, pero eso podría ser por poco. Azuka se movía a unas salvajes velocidades con intenciones de no caer rápido, pero eso se le podría complicar más, si se descuida la batalla la podría tener muy mal, pero él no era un guerrero de bajar la mirada rápido. Y así es como mantuvieron una larga batalla donde los dos tenían un nivel de poder muy parejo, sin dejar ver un claro ganar, y uno de los dos salió disparado hasta colisionar salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión, que más de 10 kilómetros a la redonda fueron destruidos. Creo que he pasado con ese golpe, mira la destrucción que se acaba de crear con un solo golpe mío, y eso que no use mucha fuerza, bueno, es lo de menos, al final ganar es ganar, diría Kratos en sus pensamientos. Oye, ¿estás vivo? ¿O has muerto? Dame una señal, así me voy con mi amada, que estar perdiendo el tiempo aquí no me gusta, diría Kratos, el cual poseía una sonrisa.
Maldito ese golpe, sí que lo sentí, pero bueno, espero tengas más golpes así de similares, y con la misma fuerza, o si no en la batalla, sería muy interesante, pero bueno, no pido mucho de un Saiyajin, o si diría Azuka serio. Jajaja, espero que seas fuerte también y no seas una completa basura. Al final los guerreros de la mesa redonda solo son más que unos simples habladores, diría Kratos, el cual se ponía en pose de combate de nuevo mientras poseía una pequeña sonrisa. Él se poseía una confianza que nadie se la iba a quitar. Él sabía su gran poder y los límites de dicho que no eran muchos. Este guerrero, a pesar de que haya aumentado mi poder, posee una confianza muy grande. Nunca pensé que llegara a tal forma. En fin, es hora de que luchemos de nuevo y esta vez gane, diría Azuka, el cual poseía una pequeña sonrisa. Los dos guerreros solo se estaban viendo. En la zona de combate una intensa presión se estaba sintiendo. Los dos se veían fijamente sin mover sus miradas. Y en unos microsegundos ya se habían desplazado a una inmensa velocidad que a su paso dejaron un gran caos. En eso los dos guerreros se dieron un salvaje golpe que toda la zona de combate fue destruida por la intensidad de los golpes. De la cual dos veloces rayos se comenzaron a ver, que se iban moviendo a grandes velocidades. Cada fuerte golpe que se iban lanzando poseía un inmenso poder. Los dos no se estaban con juegos, ya habían dejado el calentamiento para tener una buena batalla a muerte, porque sabían que el tiempo no era para jugar y pasar el tiempo luchando con seres débiles. Por donde vieras pasar solo verías a dos veloces destellos darse unos inmensos golpes. Cada uno poseía un gran poder, que pequeñas grietas en el espacio el tiempo se estaban viendo por la intensidad de los golpes. Kratos se iba desplazando a unas grandes velocidades, mientras unos intensos golpes eran liberados. Él poseía una gran fuerza, que no estaba con juegos en lo más mínimo. Él deseaba ganar a toda costa su batalla, la estaba haciendo para entrar en calor. Cuando sea la hora de luchar con la reina de ese reino, sería el verdadero infierno, porque sabía que el destino no estaba bien escrito. Azuka tenía una pequeña ventaja aún sobre su rival, dándole más golpes en algunos puntos del cuerpo. Él no se estaba con juegos conteniéndose ni nada de eso, tenía un solo objetivo: ganarle a las dos bestias que tenía enfrente. Aunque solo uno está luchando, le estaba dando severos problemas. Así es como mantuvieron una larga e intensa batalla. Los dos guerreros luchaban sin contenerse, dándolo todo en cada golpe, segundo tras segundo que vieras pasar a los dos destellos. Vaya, por primera vez veo que un caballero de la mesa sabe luchar. En los recuerdos de mi amada, cada uno de ustedes eran tan débiles que fueron vencidos por algunos guerreros en el pasado, no siendo capaces ni de defender el trono como se debería, porque llevo una invasora y todos fueron derrotados de un solo golpe, diría Kratos, el cual no paraba de lanzar fuertes golpes. Si en el pasado fuimos unos verdaderos estúpidos, confiamos a muerte en el rey, aunque todos sabíamos que él se había dejado vencer porque nunca usó el verdadero poder ante su hija, debido que deseaba ver el mundo mortal, fue por el cual nunca nos metimos a defender al rey. Si no sabes bien eso, mejor guarda silencio, diría Azuka, el cual tenía más ventaja en dar más golpes ya que tenía un buen nivel de poder. Jajaja, si eso es lo que dice una de las futuras reinas, si alguna vez el rey muere, pero si eso dice un caballero, estás diciendo que ella está mintiendo. No creo que le digas eso a una reina, diría Kratos, el cual se desplazó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Azuka lo vio tan lento que le dejó ir un veloz golpe a una inmensa velocidad que no se contuvo para lo más mínimo, a la vez que le dejó ir un veloz golpe que todo a su paso se volvió tiempo cero por la inmensa velocidad. Kratos no fue capaz de nada, ya que el fuerte golpe lo sacó disparado a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión que cientos de kilómetros a su paso fueron destruidos por el salvaje impacto. Uy, creo que he golpeado demasiado fuerte a el gran emperador, pobrecito. Está bien, quiere que le traiga de nuevos a su reina para que me lo proteja. Está muy indefenso, diría Azuka, el cual se burlaba mientras veía a dónde había caído el guerrero. Esa maldita arrogancia me está cayendo mal. Pensar que es más fuerte que yo es un verdadero chiste. Solo estoy jugando con él y dice semejantes estupideces. La verdad me está siendo un fastidio ese guerrero. Solo porque deseo ver el gran poder de Agamotto me contengo. Oye Goku, ¿por qué no mandas a ese inútil de Agamotto para ver su poder? Te recuerdo que jugar con este tipo no los ayuda para nada, diría Kratos serio. Tienes razón, haz el último movimiento Odis, que harás una liberación de poder, y en la onda de ki que liberes haremos ese cambio para ver el poder de este inútil, diría Goku con una pequeña sonrisa. Sabes que puedo escuchar todo lo que dices y piensas, ¿no? O te haces, diría Agamotto serio por la forma de la que hablaban de él. Pues si es bueno que escuches en la forma que confiamos en ti es la mejor, así que no los vayas a decepcionar. Has conseguido grandes poderes, así que no espero ver a un niño, espero ver a el guerrero que he formado, así que lucharás al máximo, diría Goku serio.
Bien, déjale doy el último golpe y que sienta un poco de dolor y de ahí hacemos eso que has dicho. Me suena muy interesante y ver a una parte del gran guerrero del infinito luchar es algo que me emociona mucho, diría Kratos con una pequeña sonrisa. Así a unas grandes velocidades se empezó a mover mientras le comenzó a dar unos salvajes golpes. Cada uno tenía una gran potencia y una inmensa fuerza que no se estaba con juegos. El guerrero quería dejarle un pequeño recuerdo de quién es Kratos, el emperador dimensional. Azuka no estaba siendo capaz de ni ver los fuertes golpes que cada uno le hacía un intenso daño hasta que salió disparado a una gran velocidad a la vez que se ponía de pie viendo cómo Kratos tomó distancia. Y en eso la zona de combate estaba entrando en un gran caos. Fuertes rayos no paraban de caer, la intensidad de los rayos aumentaba cada segundos, fuertes explosiones se hacían ver hasta que de un fuerte estallido de ki Kratos según había cambiado de forma. ¿Qué fue todo ese caos? Siento un inmenso poder, siento que ahora sí mi vida está por terminar, diría Azuka, el cual siente un ki muy pero muy superior a él. Ahora veremos a el gran Agamotto, un gran poder, pero ¿de verdad será un gran poder o solo es un chiste? Es hora de ver de qué está hecho, diría Goku con una pequeña sonrisa. Como te burlas de él, me impresiona eso, pero bueno, es como ustedes se llevan. Igual deseo ver su gran poder hasta dónde es capaz de llegar, diría Kratos, el cual pone su vista en la batalla. Él había vuelto a su forma base. Hazlo, demuestra lo que tanto hablas de un gran poder, quiero ver ese gran poder, diría Goku serio por esa situación. En la zona de combate un gran poder se sentía, lentamente se veía como un guerrero estaba saliendo un inmenso ki, era liberado segundo tras segundos. ¿Qué pasará en el próximo capítulo? ¿Será que Agamotto es verdad fuerte o solo era simples palabras? No olvides dejar tu like para más capítulos de la saga.